Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Juan Felipe. Crece la economía informal en América Latina, pero particularmente en Venezuela. No me imaginé nunca que había de verdad tantos millones de personas en esa situación. Bueno, imagínate, América Latina tiene aproximadamente 130 millones de personas en la economía informal, según los más recientes datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Una de las causas de la existencia de la economía informal es la baja capacidad del mercado para absorber la oferta de trabajo causada por diferentes variables y que obligan a empresas a no expandir sus operaciones. Bueno, esta situación hace disminuir la demanda por trabajadores. El empleo informal es además un medio económico de subsistencia y es un sector de baja inversión tanto en capital como en lo intelectual. En Venezuela se puede observar que cada vez más técnicos y profesionales pasan a engrosar las filas de este mercado. La informalidad se presenta de distintos tipos de mercados. Tales son los casos de comercio, industria, agricultura, oficios domésticos y a su vez está integrado por personas de diferentes edades y de poblaciones tanto urbanas como rurales. Con el actual nivel de desabastecimiento y escasez de muchos productos, en especial los de la canasta básica, por supuesto, esto se puede conseguir en diferentes puntos de la ciudad en los sectores informales, lo cual contribuye a los mercados negros o economías subterráneas que llaman, y con precios superiores a los fijados por la ley, lo cual representa una violación al ordenamiento jurídico en la materia. En este sentido, el Estado ha hecho prácticamente nada o muy poco, por lo que muchos venezolanos se preguntan si acaso instancias oficiales colaboran o se asocian con este tipo de operaciones informales. El grave problema de la economía informal es también la... Regresamos con la hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Gerardo Alí Poveda, abogado laboral y además corredactor de un proyecto de ley de dignificación del trabajo no dependiente que recientemente fue presentado ante la Asamblea Nacional. Bueno, bienvenido. Buenas noches. Ley de dignificación del trabajador no dependiente. Buenas noches, Ahora bien, buenas noches. ¿Cómo surge este proyecto de ley y para qué? Es decir, ¿cuál es el objeto de este proyecto de ley? ¿En qué situación está, además? Bueno, ciertamente ya el proyecto se introdujo ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y está pronto a su consideración. El proceso de elaboración tomó algún tiempo porque fue necesario la consulta con los propios trabajadores, la consulta de los materiales de la OIT. Afortunadamente, hace 2 años el Congreso Mundial del Trabajo de la OIT estuvo dedicado al tema de la informalidad, porque ya era una constante en América Latina que de cada 10 trabajos que se creaban, 7 estaban signados por la informalidad. Entonces, la informalidad es la principal fuente de empleo en Venezuela actualmente. Hubo un estudio de hace aproximadamente 2 años donde el 52.8% de los trabajadores se desempeñaban dentro de la economía informal. Luego hubo un estudio hace más o menos 1 año y había subido al 58%. De manera que la ¿Pero es porque no hay empleos formales, suficiente oferta, o porque la gente en estas circunstancias le está yendo mejor trabajando de manera informal? Sí, en el caso de Venezuela concurren, digamos, Es un problema común de América Latina, ¿no? Sí. Pero en Venezuela tiene características especiales. Sí. Incluso en Venezuela crece la informalidad a mayor ritmo que en otros países. Por ejemplo, en el Perú más bien ha disminuido la informalidad. Que era el ejemplo de informalidad, ¿no? En América Latina años atrás. Sí, pero el Perú vive tiene ya varios años con un crecimiento económico sostenido y entonces además la inversión es muy grande. La inversión en Colombia el año pasado fue 20.000 millones de dólares. ¿En Perú? En Colombia el año pasado. En Chile creo que fue un poco más, 22.000 millones. Y en Perú creo que está cerca de 19.000 millones de dólares de inversión. Entonces eso ha generado... Genera trabajo. Genera trabajo, empresas, buen empleo de calidad, etcétera, etcétera. Y en Venezuela tenemos, por un lado, está, digamos, el estancamiento de la economía, la depresión de la economía, la caída de las importaciones
de materia prima, que un 62% ha caído entre el año 17 y el año 15 y el 17, 2017. De tal modo que aquí el trabajo formal se disminuye muchísimo. Las únicas fuentes de empleo en Venezuela, desde el punto de vista del trabajo formal, es el empleado público, y ya eso está saturado. Sí. Ha crecido además demasiado, Sí, ¿no? son 3 millones que están ahí. Claro. Y luego, en el sector, digamos, privado, lo que ha habido es un decrecimiento de la economía y del número de empresas. Los mismos directivos de Fede Cámara hablan de que ha desaparecido 2/3 de las empresas. En el año 2000 habían 12.000 empresas y actualmente quedan 4.000 empresas. De tal modo que en Venezuela la gente subsiste gracias al trabajo informal por cuenta propia, por su cuenta y riesgo, pero además un fenómeno también muy venezolano es la caída del salario. El sueldo es insuficiente, entonces el empleado formal tiene que acudir a un trabajo, al auxilio de otro trabajo, Claro. para complementar el ingreso. Porque Sí, porque la verdad es que aun cuando se cuente con un empleo formal, siempre hay que tener 2 o 3 para poder. tiene, Entonces, de además, alguna manera uno está trabajando Y a informalmente. eso se añade el tema monetario, ¿no? El desequilibrio monetario del país, sí. que ha creado espacio para actividades informales que generalmente generan o garantizan un ingreso mayor que el del trabajo formal, ¿no? El caso de los famosos bachaqueros. Exactamente, que es una informalidad extrema, pues que Claro, ya raya en sí. el delito, ¿no? Sí, pero bueno, por ejemplo, Jorge Aguilar nos dice, tema urticante, pocas veces abordado con valentía y profundidad. Es alarmante la pasividad de las autoridades ante tanta flagrancia. Bueno, el tema es con esta ley que me dice que hay, es decir, una iniciativa de la OIT, pero aquí está participando todos los sectores. Sí, sí. Sector oficialista y sector trabajador, sector de los gremios y tal. Ahora, ¿qué es lo que aporta esa ley en concreto? Es decir, ¿cómo se puede dignificar el trabajo en una circunstancia como esta, con todo y ley? Sí, pero Venezuela tiene un rezago en esa materia, ¿no? Porque ese es un problema que tiene ya años con nosotros, ¿no? Y la OIT ha elaborado lo que se llama la Recomendación 204, que es una guía para facilitar el tránsito de la informalidad a la formalización de esos emprendimientos, ¿no? Pero parte de una visión distinta. Aquí se veía al trabajador informal como una carga, como un peso, como algo negativo, ¿no? Y en realidad la OIT ha insistido en que debe verse con otra óptica. Es un trabajador que se procura su ingreso desarrollando una actividad por su propia cuenta sin caer en el delito, porque la economía del delito también es muy grande y es una tentación muy grande, ¿no? Entonces, eso es un valor, es un agregado para un país. Si usted le presta la debida atención a esta población mediante la formación, por ejemplo, fortalecer los criterios de empresarialidad que ya lo tienen, porque se han atrevido a hacer una inversión, salir a la calle, darle la cara al público, ganar, a veces convencer para la venta de un producto o también para la fabricación de un Ahora, producto. ¿no se corre el riesgo de estar de alguna manera consagrando el trabajo informal? No, lo que es todo lo contrario, ¿eh? Lo que se quiere es darle el auxilio con estas disciplinas, ponerlo al día, por ejemplo, con los instrumentos, digamos, tecnológicos, con el sistema de microcrédito, que en Venezuela hay una ley avanzada en ese sentido, del sistema de microcrédito, con formación permanente, llevarlos a la formalidad, a la formalización. Y que en lugar de ser un trabajador, digamos, que está al garete, termine con una microempresa, como es el caso de Italia. En el caso de Italia, el 30% del empleo está en las microempresas. El 18% del Producto Interno Bruto de Italia deriva de la actividad de las microempresas. En España también es considerable la cantidad de Eso reactiva ya los microcréditos y toda una serie de recursos como eso. Bueno, Sí. el Lirio de Plata 7, la economía informal aumenta por el creciente cierre de empresas, por la crisis y la necesidad de la gente de conseguir, me imagino que el sustento.
Ahora, Sí. esto que, todas estas medidas que se han tomado últimamente, un poco espasmódicas, un poco apresuradas, diríamos, de estar constantemente elevando el salario sin tener un respaldo en la productividad, en la economía, ¿eso cómo ha afectado el empleo formal inclusive? Sí, terriblemente. Yo creo que eso ha llevado incluso a muchas empresas formales a informalizarse, porque los costos de la formalidad en Venezuela son muchísimos, por la vía impositiva, por la vía también... De la manera como se maneja el incremento del salario mínimo, ¿no? Exacto. O sea que van a tener que redactar una ley para ver cómo se hace para dignificar a las empresas que se están informalizando Claro, por causa de la situación. claro, porque si te imponen un salario y eso no obedece a un proceso productivo real, Al cual se agrega también el incremento de los llamados cestatiques, ¿no? sí, Toda esta sí, forma, digamos, de complementación del bono salarial. alimentario, Ajá. ¿no? Que es mayor que hasta ahora que el salario, Claro. ¿no? Eso es una truculencia para disminuir las prestaciones sociales. La magnitud de las prestaciones sociales es lo que se llamó en un momento dado la bonificación del salario, que se corrigió con la reforma del año 97, donde todos los bonos formaban parte del salario. Pero bueno, aquí hay varias perturbaciones. Una es esa, la deformación del salario. El salario no responde a no es suficiente para mantenerse el trabajador, mucho menos a la familia. No hay una política que favorezca la inversión, que favorezca el establecimiento de empresas. Más bien hay un acoso a las empresas y esto tiene un costo. Claro. Unas consecuencias que son la disminución de la productividad. Pero es que además el mundo de hoy tiende mucho al trabajo por cuenta propia, al teletrabajo. Incluso En las nuevas generaciones en las nuevas eso se nota, generaciones, ¿no? Pero claro. ¿qué carga representarían para el Estado? Porque no son trabajadores que vayan a poder contar con una serie de beneficios laborales, al igual que los que están insertos dentro de la estructura formal de una empresa. Mira, ganaría muchísimo el país porque tendríamos nuevas empresas. Te digo, en el caso de Italia, el 30% del empleo se da en la microempresa. Si nosotros le damos facilidades de crédito, de formación, de ubicación a estos trabajadores, conjuntamente con las alcaldías, lo que incluso en España se llama, y también es un modelo de la OIT, desarrollo intensivo local, o talleres para apuntalar el progreso local. Ya este tipo de leyes están vigentes en algunos países. Sí, en la mayoría de los países de América Latina ya tienen su ley de leyes. Sí, es una ley que facilita el tránsito de la informalidad hacia la formalidad. Bien, vamos ahora a escuchar la opinión. También consultamos a Argenis Urrechaga, que es el coordinador nacional del Frente de Trabajadores Independientes. A ver qué opina él sobre todo este movimiento hacia esta ley de dignificación del trabajador independiente y la economía informal, que es un gravísimo problema en nuestro país. El beneficio que tiene este anteproyecto de ley especial es la dignificación, protección y desarrollo de 7 millones de trabajadores que somos a nivel nacional, donde estamos exigiendo la seguridad social, cultural, económica y de formación pues, a nuestro gremio, en el cual nosotros estamos exigiendo también unos centros integrales dignos a nivel nacional, donde también se fortalezcan los actuales mercados municipales que están en decadencia absoluta, donde nosotros queremos la autogestión en nuestros centros integrales, donde se respete la organización y donde nosotros queremos aportar y seguir aportando al Producto Interno Bruto del país, en el cual nuestro anteproyecto de ley es maravilloso porque aparte de ser jurídico, es un proyecto productivo que va a beneficiar tanto a los trabajadores como a la sociedad entera venezolana. Nosotros en el anteproyecto de ley tenemos una creación de un fondo especial para los trabajadores no dependientes, en el cual el Estado
conjuntamente con nosotros los trabajadores, se crea ese fondo para la seguridad social, tanto de salud como de créditos también, porque si nosotros no tenemos crédito y no tenemos salud, o sea, no llegaremos a ningún beneficio tanto para los trabajadores como para el pueblo venezolano. Entonces, los beneficios son bastante amplios, que nosotros también estamos exigiendo redes de transporte a nivel nacional, articulación con los productores del campo y de la ciudad, para abaratar los costos de los productos que le vamos a vender a nuestro pueblo. También queremos y estamos exigiendo escuelas de formación en los centros integrales para que nosotros de una u otra forma hagamos los productos que le vendemos al pueblo. Bueno, están como muy claros en qué es lo que quieren, Sí, hasta el nivel más interesante, específico, ¿no? ¿no? Este Sí, proyecto, ¿no? sí. Además, tú sabes que este tema de la economía informal, como decía Lipo Veda, nuestro invitado, especialista en el tema, es un problema en América Latina que viene siendo tratado a través de la OIT. Ahora, en el caso de Venezuela, en los últimos meses no ha habido información, digamos, reciente, actualizada, ¿no? Los últimos datos corresponden al año 2015, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, y señalaban que había 5.425.000 personas trabajando en el sector informal, ¿no? Para ese mismo año, el número de personas que se encontraban empleadas dentro de la economía informal creció, mientras que las del sector formal bajaron también durante esos meses, ¿no? Como hemos visto. Ahora, recientemente la Organización Internacional del Trabajo señaló, de una información más reciente, que la tasa de informalidad en América Latina es del 47%, aunque hay estudios más recientes que dicen que ha aumentado, ¿no? Esta cifra es la que representa a 130 millones de personas que están en el mercado informal. Ahora, en el caso de Venezuela, y esto hay que verlo también como una, digamos, situación muy específica del país,